Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Astra Radio. Duda de todo lo que vas a escuchar. Yo soy Adrián. Yo soy Kat. Estamos acá por los de en medio, que no quieren estar en ningún rebaño. Esto es, nos persiguen las ideas. No es extraño que una libra de tomates valga lo mismo que una libra de pollo. Duda de todo lo que te voy a decir. Eso ya está pasando. Hay mafias de coyotes que elevan los precios. ¿Es por desastres naturales incontrolables o hay fuerzas ocultas manipulando el mercado? Las lluvias impredecibles y sequías están afectando a los pequeños agricultores, pero ¿están exagerando estos eventos para justificar los precios altos? Las políticas internacionales y los organismos que las impulsan podrían estar metiendo mano a propósito. Además, la especulación financiera y las grandes corporaciones podrían estar jugando con el mercado para mantener los precios altos, mientras millones enfrentan inseguridad alimentaria y pobreza. Mientras tanto, los agricultores luchan contra las plagas y cambios climáticos sin los recursos necesarios. ¿Estamos realmente al borde de una crisis alimentaria o solo es un truco del sistema para mantener el control sobre nosotros? Esto es, nos persiguen las ideas. ¿Estamos de verdad dentro de una crisis alimentaria? Tenemos grandes dudas, pero nosotros y nosotras no somos expertos en la materia. Queremos hablar con alguien que de verdad maneja el tema de la economía, que es docente, de hecho, en el tema de la economía y en otros temas también. ¿Qué signo es, Kat? Es Tauro. Y él es Alejandro Álvarez. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación a platicar un poquito de lo poco que sé también sobre el tema, pero que puedo aportar. No sé para qué les dije que iba a ser jesuita de haber dicho ahorita. Ya mucha información. Sí. Entonces, danos así como un pequeño adelanto, un preview, digamos, porque vamos a hablar de muchísimas cosas ahora. Pero de verdad hay una crisis alimentaria. O sea, de repente la gente dice, ese es un invento. Hay algunos que tienen unas teorías bien fuertes que ya vamos a oírlas de repente ahí en un sondeo. Pero, ¿qué nos puedes decir vos, Ale? Bueno, yo creería que sí. Es un poco atrevido decirlo. Digamos, el gremio de economistas no lo va a decir tan fuerte, pero de mi óptica creo que sí. Y no es una cuestión de hoy. Hoy estamos viendo quizás una de las facetas más fuertes de la crisis alimentaria en la que estamos. Porque la crisis alimentaria no viene solo porque subieron los precios, no solo porque llovió también en Guatemala, sino porque llevamos años, sino por decir décadas, que la producción local no tiene ningún apoyo justamente para evitar que la crisis alimentaria empeore. Entonces, El Salvador es incapaz de producir. Pero te voy a detener. ¿Cómo es eso? Soy incapaz. Sí, ¿cómo es eso que no tienen apoyo para evitar la crisis? O sea, ahí me perdí. Ya, los productores no cuentan con créditos. Okay. No son sujetos de crédito, por ejemplo, para poder comprar insumos, para poder comprar propiedades que les permitan producir. No pueden tener acceso a maquinaria, por ejemplo, a tecnología, porque simplemente es inaccesible económicamente para ellos. Las zonas donde ellos viven, los productores, al menos de granos básicos, quedémonos solo con los granos básicos, no nos vayamos a hortalizas ni nada. Los lugares donde se producen este tipo de granos son lugares muy mal conectados a nivel de infraestructura vial, que carecen en la mayoría de los casos de los servicios básicos, ¿verdad? Desde riego hasta agua para consumo del propio campesino y su familia, y la campesina también. No pueden facilitárseles la comercialización directa, por ejemplo. O sea, que ellos mismos vayan a vender su producto, no. Hay un intermediario que es el que les facilita sacar de teoría. El coyote. Estoy hablando del coyote. Ok. Aquí hay que ponerle nombre. ¿Por qué surge el coyote? Porque el coyote es el que tiene el pick-up que puede llegar, o el camioncito que puede llegar a traer. Que es el que es el famoso flete que le dicen. Sí, pero el flete casi siempre se hace referencia más bien cuando se mueve
por carretera, casi siempre de un país a otro, ¿verdad? Esos son mecanismos más formales. Cuando hablas de flete es porque hay una empresa que ya cobra más como formal. No ya es casi un emporio. Sí, podría ser un emporio, podría ser también pequeños negocios que se dedican solo a eso. Pero el coyote lo que hace es que te ayuda a sacar. Esa es digamos, el aporte que hace el coyote, que llega al lugar más recóndito y te logra sacar este producto. Ahora bien, hemos hablado de eso, del tema de los impuestos, que el coyote, que no sé qué, que dijiste un poco las lluvias. Y yo por ese tema me voy un poco con lo que dijeron la gente en la calle. Así que, ¿qué les parece si escuchamos el sondeo, esas teorías que la gente tiene sobre por qué los alimentos están tan caros? Y luego, pues, seguimos hablando de esa misma opinión. Así que vamos a ver. Dice que dijeron los chapines de que entonces ya no iban a venir a El Salvador a dar verduras y todo eso, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama esto? El impuesto de que pagan ellos estaba bastante elevado. Muchos alimentos vienen desde Guatemala, entonces quizás ellos tendrían que tener como una mejor comunicación con el gobierno de El Salvador para poder crear no sé, un mejor pago para ellos. Quienes se benefician son los dueños de las empresas que las venden, las empresas grandes. Son quienes salen beneficiados con todos los impuestos y con todo con respecto a los precios que ellos les ponen, porque ellos deciden cuál es el precio que le van a poner. Tal vez las alzas de los combustibles, no estoy muy al tanto de los precios, pero eso tiene mucho que ver también en lo que son las alzas de la canasta básica y en dado caso lo que son vegetales y hortalizas. Pues como dicen que somos el país más seguro del mundo, pues eso también ha elevado los costos. El país ha enfrentado mucho a situaciones con respecto al cambio climático, iniciando desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces hay pérdidas de cultivos. Esta época cuando ya se viene lo que es el invierno y hay tormentas y todo esto, a veces la gente se aprovecha, ¿verdad? Porque dice de que no hay o las cosas se arruinan y eso a veces afecta lo que es el cultivo, la agricultura y la gente todo eso ve. Porque yo que me manejo por el lado de soya, pasamos por la tiendona y a veces están sacando las cestas, no sé cómo le llaman, o redadas de cebolla que se están pudriendo y prefieren no venderlas a un precio más cómodo y botarlas. Podría ser un ejemplo de problema, ¿verdad? Porque mi propio papá es agricultor y a mí no me interesa eso, entonces estaría bastante interesante que como que fomentaran más para que le llame la atención a los jóvenes. Aparte porque la agricultura ha estado olvidada por muchos años por todos los gobiernos anteriores y este. Ok. O sea, ¿qué nivel de comentarios? Yo estoy de acuerdo con esto de la agricultura y la juventud. No, mentira, no estoy de acuerdo. A mí me llama mucho la atención esto porque al parecer el hablar siempre de cualquier tipo de fuerza de trabajo que hay que decirle, es que los bichos no se ponen en nada. Entonces, cuando hay otros factores también que tienen que ver específicamente con el tema de la agricultura. Y como ya mencionabas, Alejandro, anteriormente, o sea, esto es algo de décadas. Esto no es ahorita. Yo me pregunto si hubo algún punto donde... ¿En algún tiempo de verdad se perdió interés? O incluso en algún momento se tuvo que haber detenido el tiempo y las personas encargadas o los lugares o las organizaciones o lo que tenga que ver con esto tuvo que haber dicho, ok, ¿qué vamos a hacer con esta crisis? Sí, lo que pasa es que siempre ha sido un tema marginal. Si nos vamos un poquito a la historia reciente estoy hablando hace ya 50 años, Wow. cómo pasa el tiempo. Wow, qué reciente. Quizás donde hubo ciertos apoyos más directos al tema de la producción local, y me voy a remitir siempre al tema de granos básicos, fue cuando hubo una reforma agraria aquí en El Salvador. La reforma agraria es repartir la tierra al campesino, a quien la trabaja, a su familia, punto. Enfocada a producir lo que el país necesita, los alimentos que necesita, etc. Para hacerlo corto, es amplísimo, entonces no hay tiempo suficiente para ahora. Pero en ese momento sí hubo un apoyo más decidido y desde el gobierno central. Y eso es lo importante.
se repartió tierra, la gente empezó mal que bien a producir un poco más, se crearon cooperativas agrícolas y eventualmente hubo cierto nivel de empoderamiento y de mejora en los niveles productivos. El problema fue que la reforma agraria se desarrolló durante la guerra. Entonces, se olvidó entonces el tema de lo agrícola. no es que se haya olvidado, porque la reforma agraria siguió. Lo que pasa es que la guerra misma te decasta y te enfoca hacia otras áreas. Esta de la reforma agraria, que es en sí como repartir las tierras a las personas que trabajan la tierra. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo que soy de campo, pero yo soy de Chalatenango, sí. Entonces, eso quiere decir que si mi papá, en todo caso, tiene su pedacito de tierra, pero no es de él, en todo caso, lo tiene así en su posición, digamos, porque es una tierra que a ver de quién era. Y se puso ahí a cultivar el maíz. Entonces llegó a algún punto de que el gobierno dijo, vaya, mire, usted ya tiene sus añitos y se lo dio. ¿Sabes qué? Eso que mencionás, ese caso que mencionás es una parte que se le llamó la fase, bueno, fueron 3 fases las de la reforma agraria. 1, 2, 3, y la tercera fase era justamente otorgar tierra a la persona que reclame esa tierra que no sea mayor a 7 hectáreas. Y de manera individual podía reclamarle al dueño de esa tierra que se la diera, y el gobierno intermediaba y le compraba la tierra al propietaria, y después se la vendía digamos en este caso a tu papá, se la vendía al crédito, ¿verdad? Y eventualmente la pagaba. Lo que pasa que lo del decir que fue la guerra no es poca cosa, porque debido al conflicto mismo se dificultó el producir adecuadamente, pues estábamos en medio de un conflicto, y claro, la ganancia o los ingresos que tenían las cooperativas o de manera individual cada productor no eran las más favorables. En ese sentido, pues los mecanismos para comercializar, lo que decíamos hace un rato, con la infraestructura y todo esto, eran difíciles, y eventualmente pues sucedieron una serie de problemas y digamos que el proceso de reforma agraria quedó truncado. Después de eso venimos a la paz, ¿verdad? Entre comillas, y el apoyo que se daba desde el gobierno central era muy poco. De hecho, no sabía, durante la campaña de Armando Calderón Sol, él en su plan de gobierno que proponía, planteaba palabras más, palabras menos, para decirlo rápido y fácil, que no había que apoyar al agro. Al resto del resto de sectores económicos del país, sí. Pero, ¿esto por qué? Ahí voy. Porque decía que si los demás sectores económicos les iba bien, por cascada o derrame, al sector agrícola le iba a ir bien. Eso ya un poco más formalito. Eso en su mente, digamos. Ya más formalito sería, eso se le conoce como la teoría del derrame. Si a los ricos les va bien, por derrame les va a ir bien al resto. Ay, y mira, Ale, pero esto, y yo bien confianzudo, Ale, le digo, en vez de decir Alejandro. Pero a él le gusta, él es Tauro. Mira, va, chévere. Entonces, ¿esto está pasando nada más acá en El Salvador o es a nivel global? O sea, ¿esto está pasando en otros lados? ¿Y por qué, así claramente, qué es lo que hay detrás de esta alza en los alimentos? El tema del alza de los alimentos en general es a nivel mundial. Ya para ubicarnos más reciente, 5 años atrás, la pandemia vino a empeorar los procesos productivos a nivel mundial. Encareció casi todo. Pero ahora con el tema de la guerra con Ucrania se encareció aún más. Y la especulación de todos, sobre todo de productos que se le llaman los commodities, que son productos de demanda muy alta, petróleo, alimentos y algo más, se disparó. Eso, pues de alguna manera nos afecta un poco más, un poco menos a nosotras aquí en El Salvador. Estás diciendo que por el aumento de la gasolina, por el tema del... Eso es un mito. Eso es un mito para dime mí. por qué es un mito, porque ahorita estoy así como... Es un mito porque si fuera cierto, cuando baja la gasolina, bajarían todos los precios. ¿Bajan los precios? No. Más lo suben. Y yo así como... Pero sí suben cuando sube la gasolina. Ojo. O sea, pero no bajan cuando baja la gasolina. Pero eso tendrá alguna respuesta o algo. Es mantener los márgenes de ganancia. O sea, El Salvador es uno de los países
más, digamos, codiciosos a nivel, lo voy a decir a nivel latinoamericano porque desconozco más allá cómo es en otros países, que quizás puede ser peor. Toco madera para que no sea así, pero los márgenes de ganancia del empresariado grande en El Salvador son altísimos. O sea, estás hablando de márgenes de ganancia de 2 dígitos cuando en otros países los retos, vaya, para que vean, un reto sencillito. Al terminar este programa, vayan a ver los datos de las noticias que genera la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Y qué es lo que dice? Las acciones de empresa Pajarito S.A., su margen de ganancia, sus acciones subieron porque dijeron que su margen de ganancia fue del 2% del año pasado. 2%. Que la otra ganó 5, que la otra quizás llega a 7, es como wow. Pero son empresas gigantescas que esos son los márgenes de ganancia. ¿Pero qué es un margen de ganancia? Decime porque me estoy perdiendo. Yo me siento así como los márgenes de ganancia es lo que ganan extraordinario arriba después de sus costos fijos. De sus costos fijos y variables. Y eso ahí me refiero a fletes, energía eléctrica, agua potable, pago de empleados. Después de todo eso, lo que le queda al dueño o dueños de la empresa es la ganancia. Así para hacerlo corto. Entonces, claro, ¿cómo le vas a decir a un importador local de alimentos que baje sus márgenes de ganancia? No lo hace. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Quitarle al precio final, para nosotros, nosotras y todo el resto de la gente que compra en El Salvador, ¿sí? Les quitaste un pedacito del precio, pero no de la ganancia. Ojo, no de la ganancia, con ese dinero que termina apropiándose el importador, ¿verdad? Por eso lo de los aranceles que anunciaron, supuestamente van a quitar. No va a tener mayor efecto porque ya tenemos una buena cantidad de productos que no pagan aranceles. Yo tengo una pregunta. Hay mucha gente que dice que esos aranceles no existen. Salió una noticia con opinión de 3 economistas, uno más conocido que el otro. El punto es que decían justamente que el impacto va a ser nulo o casi nulo porque estos bienes de la canasta básica ampliada, eso es otra historia, ahorita les explico, van a tener arancel cero por 10 años. ¡Guau! Bendito sea. Pero ¿a qué nos referimos con arancel cero? Arancel cero es que lo que pagan por impuesto para importar es cero. No les van a cobrar ningún impuesto por importar. O sea que sí existen estos famosos aranceles. No, es que los aranceles se debería de cobrar a todo lo que trae de otro país. Ah, ok. Es como el impuesto para ingresar al país. Se suponía que ya no había. Exactamente, porque lo que se les olvida decir cuando anuncian este tipo de medidas populistas es que debido a una serie de tratados comerciales que tenemos con nuestros principales socios comerciales, es decir, a quienes les vendemos, a quienes les compramos el Tratado de Libre Comercio, muchas gracias, ya no pagan impuestos por importación. Claro, pero entonces sí es fácil decir, no va a haber impuestos. Pero, a ver, perdón, mi ciela, pero es que usted ya no pagaba por ingresar. O sea, ya entonces, había mucho así. Exactamente. O sea, está inventando la orilla azul. No, o sea, ya estaba. Alguno que otro por ahí, y ahora ya explico lo de la canasta básica ampliada, alguno que otro seguramente va a dejar de pagar. Cuando digo canasta básica ampliada es multiplicar por 2 el costo de la canasta básica alimentaria. ¿Y la canasta básica alimentaria qué es? Es los 22 alimentos que en teoría nos proveen de las calorías necesarias que diariamente necesitamos para vivir. Para estimar el valor, bueno, hay precios de mercado que se calculan, antes se hacían diariamente, yo ahora desconozco si se hace porque el Ministerio de Agricultura dejó de publicar el reporte diario desde el 26 de junio. Dejó de publicar estos datos. Entonces, sacas el costo de esta canasta básica alimentaria y lo multiplicas por 2. Canasta básica alimentaria tanto para la zona rural como urbana. Multiplican el valor para cada caso por 2, punto, y dicen, bueno, si son $500 cuesta y ahí incluyen, en teoría, no solo alimentos, sino ropa, transporte, salud, etc. Esa es la ampliada. Yo tengo una pregunta.
vaya, si esto de los aranceles puede o no puede tener un impacto, o si va a tener un impacto, va a ser un impacto menor y específico para ciertos tipos de empresas que exportan, ¿importan se llama? ¿Importan? Importan al país. ¿Por qué, o sea, este tipo de decisiones no se hizo antes? ¿O por qué, por lo menos, esto del Tratado Libre de Comercio, tampoco creo que es una información que todas las personas lo tengamos, por ejemplo? Tú mismo dijiste que no es algo que esté pasando ahorita. Ahorita quizás estamos viendo más impacto, pero es algo que viene de años atrás. O sea, este problema alimentario, de crisis alimentaria que se está viendo en el mundo. Entonces, ¿por qué les voy a poner un ejemplo rápido, ojalá que nos alcance el tiempo para decirlo rápido y breve. En el 2005 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial después de Centroamérica. Punto. ¿Qué incluye el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? 0 subsidios a la producción local, a los campesinos. Ojo con el dato. Okay. Porque si subsidias al productor local, ya no necesitas que venga. Aquí hay una cosa más grave que eso. El productor internacional, el productor estadounidense, debe de recibir el mismo trato que el productor local. Entonces, pero en Estados Unidos se le da subsidio el gobierno. Pero el tipo de subsidios es más tecnificado, con mucha más plata. Y entonces por eso es que no se le está apostando, digamos, a que el agro crezca acá. Eso solo vino a empeorar lo que ya estaba de capa caída y ahora la producción local es muy pobre y no suple al mercado. No sé si se fijan que casi todo, cuando en el tema cinematográfico, vea, las cosas más fuertes para un apocalipsis es el quedarnos sin comida, quedarnos sin recursos naturales, sin quedarnos sin agua. Y que al final todo esto está vinculado, o sea, el agua, el tema de los cultivos, el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria, todo esto al final está vinculado. Yo tengo una pregunta, porque al final todos estos análisis grandes que hacemos sobre lo que está sucediendo alrededor de esto, no lo vemos cuando estoy pagando 1.55 por una libra de frijoles, por ejemplo. Pero cómo esto al final de los 1.55 que yo estoy pagando puede tener o no puede tener un impacto. Tenemos como toda esta información, pero cómo esto al final impacta o no impacta, o qué tenemos que saber cuando estamos comprando esta libra de frijoles que me cuesta 1.55 o que me están dando 5 tomates por $1, vea, al final. Porque aquí mencionaban que era, por ejemplo, culpa de algo de Guatemala, que yo me quedé como, ¿qué pasó? Pasa en el chisme, ¿qué pasó en Guatemala, por ejemplo? No, es que Guatemala fue impactada también por la lluvia igual que nosotros. Punto. Entonces, claro, se acabó. Guatemala no existe. Claro, entonces, pero no hay que perder de vista que pareciera que es una decisión ruin de nuestros socios comerciales en Centroamérica que no nos quieran vender. No es eso. Es que simplemente ellos también tienen su propia demanda interna que suplir. Y el día, yo siempre lo he dicho así, un día llueve más fuerte que lo que hemos visto, se caen los puentes de las fronteras con Honduras y con Guatemala y no lo reconstruyen rápido, de plano que nos vamos a ir a los puñetazos por la comida. Porque nuestros principales proveedores vienen de Honduras, Nicaragua y Guatemala. Y Guatemala puede decir soberanamente, ¿saben qué? No vendo nada. Porque mi gente se muere de hambre aquí, no la voy a dejar morir de hambre. Guatemala los queremos mucho. Ahorita que nos has planteado como ese post-apocalíptico que también nos decía ahí Kat, vaya, ¿qué puedo hacer yo para ir generando esos cambios y de repente no tener que ir a gastar $1 por 2 tomates, por ejemplo? Permitidme sacar la bola de cristal. Sí, así como fotosíntesis, porque guau, qué pregunta más Sol fuerte. tenemos suficiente, dice. Ahí está la bola de cristal y te doy la respuesta. Miren, la verdad es una respuesta compleja y no tan fácil de darla, porque lo que queda es tenés que hacer magia. Desde ahí los precios van a empezar a bajar, la pupusa va a volver a valer una cora. O sea, sí. Voy a, ya que invoqué la bola de cristal, que aquí producción me la trajo. Claro. Es complicado porque al corto plazo lo que queda es
lo voy a decir en buen salvadoreño, socarla. Porque es que esto no es de voluntad, es que eso es, no es de voluntad, no es que decir, voy a salir y voy a pensar que todo es más barato, como cuando dijo un ministro, ¿verdad? que la inflación era imaginaria, ¿verdad? Ustedes cierren los ojos y imaginen que ya no hay... ¿Qué? ¿En serio sucedió eso? Sí. Ay, es que yo me pierdo de tantas cosas en mi país, por Dios. Hay que informar a la gente. Un ex ministro de Hacienda, ¿verdad? Que la inflación es tremenda. Dijo eso, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión de voluntad y de magia, ¿verdad? No vamos a llegar al mercado y le vamos a decir, vaya, aquí está $1, deme 30 tomates. No, es que va a ser así. Manifiesto que mañana la economía de El Salvador va a mejorar. Vamos a manifestar en este momento. Entonces manifestemos y digámosle a El Salvador que manifestemos que los precios van a bajar. Entonces, después de eso, la realidad se impone y es los precios no bajaron, ¿verdad? Porque hay factores estructurales que están detrás de la fijación de precios, ¿verdad? Los márgenes de ganancia lo mencioné bastante, pero hay otro que está detrás de eso y es la especulación que hay sobre los precios, ¿sí? Eso es lo que no se ha tocado, pero sí se ha amenazado a que si subir los precios, recuerden que dijo en la cadena nacional aquel, que cuidado, acuérdense de los mareros, ¿verdad? Ustedes productores acuérdense de los mareros. Entonces, con amenazar pareciera que un poco manifiesto, vea. Amenazo es como manifestar que van a bajar los precios porque... O sea, da mucho miedo porque creo que yo recuerdo hace 10 años que no habían amenazas como tal, pero sí había una gran crisis, por ejemplo, para hablar sobre el tema de los granos básicos. Bueno, ya casi nos estamos quedando sin tiempo y hay mucho que hablar sobre esto. Y yo, con sinceridad, decirles una conclusión, me siento atrevida. Pero sí, me siento atrevida pedirles... Podemos hacer otro episodio y hacer una serie. Creo que ahí en los comentarios. Exacto. Me encantó. Eso es Casa del Dragón. Fíjate que yo lo estaba más viendo como... Esto es un Juego de Tronos. Totalmente. Pero yo lo estoy viendo más como un tema de los granos básicos con sinceridad, pero como Juegos del Hambre. Alejandro, mira, han hablado últimamente sobre el tema de los centros de abasto, estos agromercados y todo eso. ¿Qué tan cierto es que por qué están tan económicos ahí todas las cosas? Bueno, yo te contesto con una pregunta y te doy otra respuesta. Primero, sí, no se contesta una pregunta con otra pregunta, no. pero ¿y por qué no lo hicieron antes? Primero, si esa era la salida y lo sabían, ¿por qué no lo hicieron antes? Segundo, la idea que está detrás es que si compras al mayoreo, te sale más barato. Punto. Esa es la idea, con la única idea que se están yendo. Increíble que las alcaldías no hayan dicho nada. Porque, si ustedes saben, los mercados son municipales, administrados por las alcaldías y reciben un ingreso para eso, a través de los impuestos que cobran. Bueno, y en este caso va a ser administrada por privados, pero va a ser el gobierno central. O sea, no entiendo ahí por qué, si los privados son los que llegan al mercado también. Y afectan a las microempresas y claro, vendedoras. Lo que pasa es que está un proceso de acaparamiento, ¿sí? Hasta de lo más mínimo lo quieren acaparar hasta todo lo que se pueda, pues. La pregunta que habría que hacer en un proceso más transparente, que no ha sido algo que caracterice a estas ahora segunda gestión inconstitucional, es ¿y quiénes van a administrar ese mercado? ¿Quiénes son los privados? Así como pasó con el mercado Cuscatlán, que eran los cherotés, cuando aquel era alcalde, ¿no? O sea, ¿quiénes van a administrar eso? Entonces, yo soy escéptico. Si querés una respuesta concreta, yo soy escéptico sobre el resultado positivo que tendrá este tipo de iniciativas, ¿verdad? Porque no son la solución. No queda. Es que sí son los grandes centros de acopio sí son una opción, una solución. Sin embargo, así como se han venido manejando las cosas ahorita, no me da garantía. No te da la confianza. No, más que confianza. O la seguridad. La seguridad de que en efecto va a tener un efecto positivo en el nivel de precios. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. ¿Con qué quieres cerrar, Adrián? Pues yo, realmente mi idea estaba también centrada en eso, como les estaba diciendo,
comiencen a sembrar algo en la casita. Miren, si les da miedo, de repente gente antisocial que no quiere como asociarse, bien lo dice la palabra, vean videos en YouTube, cómo hacer un huertito casero en casa, o vean los videos y reportajes de Lava. Ahí se los recomiendo. Yo quiero cerrar diciendo que tenemos que informarnos más sobre todo lo que nos ha dicho Alejandro el día de ahora. Yo me he quedado con la boca abierta y con muchas preguntas y un colapso mental muy fuerte. Sí, a ver noticias y a leer un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, creo que no solo es una responsabilidad individual. Hay que preguntarnos qué está sucediendo aquí detrás. ¿Quiénes son las personas o las organizaciones o el Estado o los países que no nos quieren vender comida? O que hay que cuestionarnos qué hay detrás de esto. No solo es tú en tu casa, sino también puede haber algo más allá afuera. Dudemos de todo, ya se lo dijimos. Duden. Gracias, Alejandro, otra vez, de verdad. A ustedes por invitarme. Ahí pendientes si vamos a hacer capítulo 2. Ustedes díganos. Yo aquí estoy dispuesto. Excelente, muchas gracias. Nos persiguen las ideas.